días, mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. El Señor, estando en la cruz, pronunció una frase muy importante. Dijo: consumado es. Con esta frase el Señor estaba dejando en claro que todo lo que era necesario hacer para conseguir la redención del hombre, Él lo estaba culminando en ese momento. A esta obra ya no era necesario agregar algo más, ni se debería agregar algo más, porque el Señor estaba cumpliendo con todo lo necesario para la redención del hombre. Después de hacer esta declaración, el Señor Jesús dijo su última frase en la cruz, la cual fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta fue una oración de confianza en Dios el Padre, sabiendo Jesús que aún en medio de la muerte, Dios Padre tenía especial cuidado de su alma. Creemos que en el mismo momento en que Jesús expiró en la cruz, su alma descendió al Hades. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 27, que el alma de Jesús llegaría al Hades, pero no para siempre. Escuche usted lo que está escrito en ese versículo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos capítulo 2, versículo 31, el profeta continúa diciendo: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por otra parte, recordemos que antes de que el hombre cayera en pecado, él estaba preparado para la inmortalidad. No había nada en su cuerpo que pudiera producirle corrupción. Entonces pensamos que estaba apto para vivir eternamente. Sin embargo, en el momento en que él desobedeció a Dios y comió de aquel fruto que Dios le había dicho que no comiera, en ese preciso momento algo sucedió. Y vamos a escuchar lo que dijo Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva desobedecieron, provocaron que el pecado entrara en ellos. Y la muerte aprovechó al pecado como un vehículo para introducirse en el interior del ser humano y comenzar a corromper su naturaleza. Ahora, en lo sucesivo, cuando ellos tuvieran hijos, estos hijos nacerían con esa mala influencia, esa contaminación del pecado y la muerte, y por tanto sus hijos también serían personas mortales. Qué lástima, qué tristeza que de estar el hombre y con la inmortalidad en su ser, ahora por causa de la desobediencia había pasado a convertirse en un simple mortal. Pablo explica lo siguiente: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El pecado en el alma es lo que le da poder a la muerte para poder retener las almas en el Hades. Si Jesús hubiese cometido un solo pecado, la muerte hubiera adquirido poder sobre él para impedirle que resucitara. Pero ¿sabe una cosa? Jesús nunca cometió pecado. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice, hablando de Jesucristo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Lo primero que aprendemos de esta lección es que la resurrección de Jesucristo prueba categóricamente su santidad. Jesucristo afirmó que para conseguir el perdón de los pecados de la humanidad, Él iría a la cruz y ahí moriría, sería sepultado, pero al tercer día Él volvería a vivir, es decir, resucitaría. Hubo quien no creyó, incluso entre sus discípulos hubo uno muy conocido, Tomás.
Él decía, si yo no viere al Señor resucitado, si no metiere mi dedo en su herida de la mano y mi mano en su costado, no creeré. Pero sorpresa, a los 8 días de que Tomás dijo eso, el Señor resucitado se presentó delante de él y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás creyó. Pero extrañamente, también hubo otros que estuvieron dispuestos inclusive a pagar con tal de que se negara la resurrección de Cristo. Leamos en Mateo capítulo 28, versículos del 12 al 15. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Versículo 15. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Satanás está muy interesado en que se niegue la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo viene a ser la garantía de que Jesucristo tiene el poder para lavar nuestros pecados. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 17 al 22, escribió el siguiente razonamiento en cuanto a la resurrección de Jesucristo, diciendo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A través de la historia ha habido muchos que han afirmado ser el Cristo. Muchos de ellos han muerto. Ahora la pregunta es, ¿han resucitado? La respuesta es, por supuesto que no. El único que pudo resucitar siendo capaz de vencer a la muerte y al pecado es Jesucristo. Eso es lo que marca la diferencia, eso es lo que distingue al verdadero Cristo de los impostores. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Después de haber padecido, Jesucristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8, escribió lo siguiente, respecto a la resurrección de Cristo. Porque primeramente os enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Mediante esta escritura, el apóstol Pablo da testimonio de la resurrección de Cristo. Y en su carta a los romanos, Pablo también declaró acerca de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo segundo que aprendemos es que la resurrección de Cristo es la garantía del perdón de nuestros pecados. Pero este perdón solo aplica por medio de la fe. Un soldado le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron inmediatamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este hecho está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees
que Jesucristo murió en la cruz para que tus pecados fueran perdonados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Si tú crees en esto, quiero decirte que la prueba de que tu fe es legítima es que estarás dispuesto a cambiar de actitud hacia Dios y hacia las personas. Eso se llama arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambiar de actitud. Cuando Jesucristo anduvo predicando, dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si tú crees en Jesús y estás dispuesto a cambiar de actitud hacia Dios y hacia la gente, entonces Jesús te lavará de tus pecados, te conseguirá el perdón de Dios Padre, te dará vida eterna y Jesús, a través del Espíritu Santo, vendrá a vivir a tu corazón. Entonces obtendrás la garantía de la vida eterna. Es decir, que cuando tú mueras, irás al cielo. Si tú realmente estás convencido de la obra redentora de Cristo a tu favor, te invito a que repitas conmigo esta oración. Oremos. Padre eterno, en esta hora vengo ante tu presencia para decirte que yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que tomó forma humana en una mujer virgen llamada María. Y creo que Jesucristo vivió una vida santa sin cometer un solo pecado y que fue a la cruz y ahí murió para que con su sangre mis pecados pudieran ser lavados, para poder conseguirme tu perdón. También creo que Jesucristo fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y anduvo por 40 días en esta tierra, hablando con los discípulos, pero al final de estos 40 días ascendió al cielo. Yo reconozco todo esto, Señor. Yo creo en la obra redentora de Jesús. Ahora te ruego que perdones mis pecados, que me des la salvación de mi alma y la vida eterna, y que el Espíritu Santo venga a habitar a mi corazón. Que tú, Señor Jesucristo, me guíes como mi Señor. Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos estas cosas. Que el Señor te bendiga.